Amigos oyentes, quiero dar lectura a un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24. Vamos a leer un episodio bíblico con trascendencias eternas. La decisión de un hombre en esta lectura significó su rechazo a la gracia y al amor de Dios. Y lo leo y voy a rescatar un mensaje del Evangelio que espero al escucharlo tú, amigo mío, rescates para ti el mensaje, aceptes el mensaje y tengas un encuentro hoy, por fin, con el Señor Jesucristo, para que sea el tu Salvador, el amigo y compañero en esta vida, para que sea tu consejero, porque Él es Redentor y Señor para todos los que le buscan de verdad. Quiero leer en el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el final. Dice así: Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador, se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Quiero hoy hablar de Félix, el gobernador de Judea. Ante él, Pablo fue llevado a responder de su fe. Según el historiador Tácito, fue este Félix en su origen un esclavo. O sea que estamos ante un esclavo liberto, ahora hecho gobernador de Judea. El emperador Claudio César le dio la libertad y fue su protegido y le dio el nombre inclusive de Claudio a Félix. Esto según el historiador Tácito. Dice que era un hombre cruel, licencioso y de baja moral. Perjudicó a Judea con su mal manejo del Estado, su mala administración. En Judea se casó con Drusila, hermana de Agripa, el más joven de los hijos de Agripa I. Ella era judía. 2 años después de este encuentro con el apóstol Pablo, este hombre fue llamado a Roma, este gobernador. Los comentarios, las denuncias llegaron al emperador. Fue juzgado por mala administración y declarado culpable. Se salvó de ser ejecutado por la intercesión de su hermano llamado Pallas, otro favorito de la corte real. Entonces, es precisamente ante este hombre que Pablo comparece para responder acerca de lo que él creía y de su fe. El nombre de Félix
significa feliz, dichoso o próspero. Sin embargo, su nombre es una contradicción, pues no era en realidad feliz, sino un esclavo de sus pasiones. Fue ante este pobre pecador que el apóstol predicó aquel mensaje que, aun siendo una historia encantadora del amor divino, penetra hasta el alma con la fuerza, el fulgor de una espada de dos filos. Pablo conocía al hombre que tenía delante. Pablo sabía qué clase de hombre era el que estaba delante de él. Y le salió al paso el apóstol con 3 temas que llevaron al gobernador, lo arrinconaron al gobernador a sentir las convicciones de la palabra de Dios, haciéndole temblar ante la consideración del estado de su alma, frente a la justicia. Y los 3 temas están en el versículo 25. La justicia, la continencia o el dominio propio y el juicio venidero. Sintió que tenía a su alcance la oportunidad que Dios por el Evangelio confiere a todos los hombres, la oportunidad de arrepentirse, pero obrando neciamente la perdió, y tal vez para no recobrarla jamás. Vamos a analizar las partes sobresalientes del mensaje dado por Pablo al gobernador y su mujer. Primero, en el versículo 24, dice: algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Percibimos por la lectura que el apóstol conocía la naturaleza del mal que aquejaba a este gobernador, como así también el curso que esa enfermedad iba a seguir. Un hombre de bajos impulsos. Su disertación valiente enfrentó la necesidad de este hombre en 3 puntos vulnerables. Ante un hombre cuyo carácter era inmoral e injusto en dar justicia, el apóstol habló de la justicia. Ante quien era de carácter dominado por las pasiones, el apóstol habló de la continencia y el dominio propio. Ante el hombre que por naturaleza se despreocupaba del ejercicio de la verdadera autoridad, y habló de juicio, del juicio venidero, ante cuyo tribunal había de dar estrecha cuenta un día este pecador llamado Félix. El hecho de venir en contacto con la palabra de Dios, amigo oyente, y esto le digo para que usted haga una rememoración. ¿Cuántos años hace que usted vino en contacto con la palabra de Dios? Cuando era niño, cuando era un adolescente, ahora que es joven, ahora que es una persona adulta y se mantiene impasible, no responde al mensaje de la palabra de Dios. Pero quiero decirle una cosa, que el hecho de haber escuchado la palabra de Dios implica que usted ha adquirido una responsabilidad eterna. Dijo el Señor en una ocasión en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, lo siguiente: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Y también dijo en el capítulo 15, versículo 22 de Juan, si yo no hubiere venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La palabra que el Señor te hizo escuchar, esa palabra evangélica, esas veces que el mensaje de Cristo sacudió lo más íntimo de tu vida, de tu corazón, te hizo temblar, pero resististe, no aceptaste esa palabra. ¿Sabes, amigo? Si no te arrepientes, esa palabra te va a condenar. En el día cuando los hombres incrédulos sean levantados de las tumbas y el infierno entregue las almas que están allí, en el gran trono blanco, el juez Cristo Jesús abrirá los libros de tu vida, tus obras, pero abrirá también la palabra de Dios que escuchaste y que rechazaste. Así dice en el texto que hemos leído en el capítulo 12, versículo 48. Qué solemne es todo esto, amigo oyente. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva, escúcheme bien, la fe no es una creencia en cualquier cosa. Yo creo en este árbol, yo creo en esta cruz, yo creo en este rosario, yo creo en este santo, yo creo en este santuario. No. La fe que salva consiste en la aceptación de la verdad del Evangelio en cuanto a lo que somos delante de Dios, lo que hemos ofendido por causa del pecado, la condenación que merecemos, la salvación que Cristo obró en el madero, la eficacia de su sangre que limpia de todo pecado y el juicio que aguarda al pecador no arrepentido. La Biblia, la palabra de Dios, indica que la fe es imprescindible para agradar a Dios. Así dice en Hebreos 11:6. La fe es imprescindible para obtener el perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios en Hechos, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La fe es para la justificación. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe es necesaria para la santificación, para la obtención del Espíritu Santo. La fe es necesaria para la salvación, para la oración de todo cristiano. Además, la fe constituye un elemento imprescindible para el que ya es salvo. Decía el apóstol Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe nos enseña que nosotros por la fe permanecemos en pie. Por la fe se anda bien, porque por fe andamos, no por vista. Por la fe se alcanza buen testimonio, dice el libro a los Romanos capítulo 11. Por la fe se vence al mundo, dice el anciano apóstol Pablo en 1 Juan 5. Por la fe se resiste al diablo, dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. Por la fe se muere con esperanza, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Esto es lo que le hizo escuchar el apóstol Pablo, la fe en Jesucristo. Y esto es lo que te hace Dios escuchar este día, amigo oyente. Pero dije que Pablo le salió al paso a este gobernador con tres cosas. Verso 25, la justicia. Este es el gran tema del apóstol Pablo en su carta a los Romanos. En el capítulo 1, verso 17, donde leemos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. La justicia es una revelación del Evangelio. El pecador no puede presentarse ante Dios, que Dios tiene un carácter justo. La justificación es por la gracia. La justificación se apropia en un acto de fe. Puede ser justificado, pero a través de un acto de fe. La justificación es por la sangre de Cristo. La justificación se manifiesta en una confesión de fe. Cristo es la justicia para todo aquel que cree. El gobernador, frente a la justicia que revela el Evangelio, se vio a sí mismo un pecador culpable, injusto e indigno. Y esa es la postura que debes asumir mientras escuchas la palabra de Dios, mientras escuchas el Evangelio. Asumir una postura de pecador culpable, injusto e indigno. El arrepentimiento no es levantar la mano, el arrepentimiento no es derramar lágrimas, sino un reconocimiento de lo que somos pecadores delante de Dios. La segunda cosa con la que el apóstol le salió al paso fue el dominio propio, la continencia. En la vida privada de Félix, el gobernador, reinaban sin freno el pecado y las pasiones. El dominio propio no es otra cosa que el gobierno moral en nuestro ser, impuesto por la obra del Espíritu Santo que quiere santificarnos. El gobernador, al oír este tema, se vio a sí mismo como un pecador débil e impotente. Amigo mío, ojalá que lo que estamos rescatando de este gobernador de hace 2000 años atrás pueda tocar tu corazón y descubrirte delante de Dios como eres y buscar el perdón del Señor. Pero el tercer pensamiento, el tercer tema que encontramos en este verso 25 es que Pablo le habló del juicio venidero, que lo espantó al gobernador, dice el texto bíblico. El apóstol culmina su mensaje abordando este tema del juicio venidero con un lenguaje claro y tajante. Pintó la realidad de lo que espera a todo pecador no arrepentido, el juicio sobre sus pecados. Porque ya el apóstol Pablo en una ocasión señaló esto estando en la ciudad de Atenas. El apóstol dijo claramente en el capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar al mundo con justicia, es el juicio venidero. ¿Cuál fue la reacción de Félix? ¿Qué le dijo? Cuando se asustó y se espantó de escuchar estas tres cosas, le dijo, ahora vete. No hay duda que la convicción de pecado ante lo que escuchó, el gobernador tembló ante el mensaje de Dios. Quedó convicto de pecado, al igual que Belsasar, el rey de Babilonia, en el pasado. Pero perdió su oportunidad, tal vez para no volverla a recobrar nunca más en este mundo. Y le dijo otra cosa, cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahí tenemos lo que yo le llamo la postergación. No, amigo mío, cuando Dios te toca el corazón con su palabra y te está llamando al arrepentimiento, no pienses qué dirá mi esposo, qué dirá mi esposa, qué dirán mis padres, qué dirán mis hijos, qué dirá mi jefe, qué dirán mis compañeros de trabajo, de universidad. No postergues. Toma la decisión porque se trata de tu alma. La palabra oportunidad significa en la vida una puerta
que puede abrirse para el éxito, el progreso, la fortuna. Pero en lo que atañe a lo espiritual, la palabra oportunidad significa aquel tiempo oportuno en la vida, cuando por la palabra y el Espíritu de Dios, el alma es traída cerca, el alma necesitada es traída cerca a la gran oferta de salvación. Y es un acto lleno de gracia, fruto de la misericordia de Dios, pero que no se puede menospreciar impunemente. Félix habló muchas veces después con Pablo, pero la oportunidad no se presentó a su alma. Él había visto la verdad y la había rechazado. Y en el verso 27, él fue cambiado, llamado a Roma a rendir cuentas. Porcio Festo le reemplazó. El relato bíblico señala que Félix, el gobernador, en varias oportunidades habló con Pablo. Solo le guió a él un móvil mezquino: que Pablo le dé dinero, que Pablo pague para ser libre de todo aquello. Ese fue el móvil, y terminó rechazando la oferta divina. Triste situación, triste fin para este gobernador. Y es para ti, amigo. ¿Vas a tomar la firme decisión de aceptar a Cristo? Hágalo. Hágalo ahora, no espere más, porque la oportunidad puede pasar y no repetirse.